Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos a continuar con nuestro proyecto punto de venta en visualbasic.net. Vamos a ver estos puntos. Tengo un avance con nuestro formulario de ventas de caja. He diseñado esta interfaz, a ver qué les parece. Tengo en esta parte media las categorías. Al dar clic en ellas, va a ser un filtrado de todos los productos que hay en cada una de estas categorías. Al dar doble clic en cada categoría, vamos a ir agregando a nuestro carrito de compras todos esos productos y vamos a tener en la parte inferior los datos de las cantidades. Es un avance, no está concluido, es bastante amplio este formulario, esta opción, así que lo vamos a ver en varios capítulos. Les presento un avance, les presento la interfaz que estoy usando para ver qué les parece. En esta parte estoy teniendo aquí un botón de búsqueda, a manera de que si escribimos cualquier dato, vamos a ir filtrando en esta parte todas las coincidencias. De esta forma he desarrollado este formulario para que vean si es factible que lo manejemos de esta forma. Se me hace bastante interactivo con estas dos opciones de búsqueda. En el filtrado de las categorías estoy mostrando hasta 6 productos por el tamaño del formulario. De esa forma y la otra de búsqueda. Aquí vamos a poder buscar por nombre o por ID de los productos, a manera de que si se cuenta con un lector de códigos de barra, aquí se escribiría el código y se va a mostrar en la parte derecha ese producto si tiene existencia. Vamos a ver parte del código del avance que tengo para que si se adaptan a este formulario hagan su correspondiente o se den una idea de acuerdo como ustedes lo hayan pensado. El formulario pues se trata de crear todos los controles. He creado entre otros, la mayoría son text box. Estos son picture box donde mostramos la imagen del producto. Este es un Data Grid View, este también, un text box, botones. No tienen funcionalidad todos, únicamente los que acabamos de ver. Los text box para buscar productos, el text box más bien es este. Vamos a ver el código que tengo implementado en este text box. Tengo primero que nada un procedimiento de limpiar productos. La idea es que cuando empecemos a escribir aquí, se limpie todo lo que tenga aquí y vaya haciendo el filtro de acuerdo a lo que escribamos en este campo. La búsqueda es este. De esta forma estoy haciendo la búsqueda. Esta es la query. Select y ID producto, nombre, precio de venta e impuestos. Estos son los campos que voy a traerme de la consulta de nuestra tabla TBL productos. Y le estoy poniendo esta condición de que el nombre, es decir, el nombre que se encuentra en nuestra tabla producto de nuestros productos, se parezca a lo que escribamos en nuestro campo de búsqueda, a este campo. Por eso cuando empezamos a escribir la primera letra, va haciendo ese filtro. Por eso vemos que se van mostrando en nuestro formulario
todas las coincidencias y conforme vamos llenando o escribiendo las demás letras, va reduciendo ese filtro. Vamos a traernos la consulta en un dataset. Este procedimiento lo vamos a implementar en nuestra database, en nuestra clase database, que es la de buscar producto. Aquí vamos a hacer la búsqueda y nos va a regresar en un dataset los datos para que posteriormente lo recuperemos a partir de aquí. Vamos a hacer primeramente una validación en caso de que no obtenga resultados con la búsqueda. Vamos a mostrar este mensaje. Este mensaje deberá decir no existen productos con el criterio de búsqueda. Con el criterio de búsqueda. Esto pensando en que escriba algún dato que no encuentre ninguna coincidencia con los productos de nuestra base de datos. Posteriormente vamos a crear estas variables. En esta línea vamos a validar si el dataset tiene datos. Por eso aquí estoy diciendo que si es mayor a cero, vamos a iniciar un ciclo for validando a partir de aquí qué campo está vacío con el nombre de txt, nombre de nuestro formulario. Este es el campo txt nombre. Aquí vamos a presentar el nombre de nuestro producto. Conforme se vayan llenando estos, va haciendo la búsqueda cuál está vacío. Por eso la primera validación, si este está vacío, si el primero, el uno está vacío, mostrará todos los datos en ese primero. O sea, en este va a mostrar los datos. Quiero hacer una aclaración o una sugerencia para que se nos facilite la implementación del código. El nombre de estos controles le he agregado al final un número uno en señal de que es el primero. Este también vamos a encontrar el uno al final. En todos vamos a hacerlo de esa forma. El siguiente le estoy agregando un 2 al final, el siguiente un 3 y así sucesivamente hasta llegar al 6. De esa forma se nos va a facilitar este código porque en los siguientes vamos a hacer una copia de esto en la siguiente, a manera de que en el textbox 2 vamos a implementar ese mismo código. Lo único que haremos es cambiar el número final y posteriormente el 3, el 4 hasta llegar al 6. Bien, si el primero encuentra que está vacío, va a empezar a llenar los datos de nuestro dataset. En este caso, primero es el ID producto, porque es el primero que traemos en la consulta. El siguiente es el nombre, lo vamos a poner en este campo. El tercero es el precio de venta, que este lo vamos a hacer con los datos que trae nuestro dataset. Aquí vemos la columna cero, la columna uno, la columna 2, la columna 3. Y esta y es la fila, el recorrido que va a empezar a hacer del dataset. En esta vamos a llevarnos en esta variable con este nombre el ID que insertemos en este campo. Este campo se llama txt id prod 1. Si vemos, este es el mismo nombre. Vamos a llevarlo en esta variable,
este nombre y le agregaremos la extensión JPG porque va a ser una búsqueda en nuestra carpeta IMG, que es donde vamos a tener guardado las imágenes de nuestros productos. Si recuerdan, cuando hicimos el formulario de productos, creamos esa carpeta y ahí almacenamos las imágenes de nuestros productos. Por lo tanto, vamos a hacer este recorrido en esa carpeta y cuando encontremos el nombre del archivo que asignamos con el nombre del archivo que existe en la carpeta IMG, vamos a agregar esa imagen en nuestro picture box que tenemos aquí. Eso vamos a hacer con todos los demás. Por eso este código lo vamos a repetir en los siguientes. De esa forma vamos a recorrer y vamos a llenar todas las coincidencias en estos campos. Vamos a crear dos Data Grid View, uno para mostrar las categorías y otro para mostrar los productos. Este Data Grid View es donde vamos a mostrar las categorías. He creado un control que se llama Grow Box. Lo vemos por aquí. Este Group Box lo estoy creando y dentro estoy poniendo este Data Grid View que lo he nombrado DGB categoría. Esa consulta la vamos a traer cuando hagamos clic al abrir el formulario. Vamos a llamar la pestaña caja ventas y aquí estoy implementando esa búsqueda para cargar los las categorías. Aquí vemos aquí la consulta, Select Distinct categoría. Distinct, recuerden que este ya lo hicimos cuando agregamos nuestras categorías. Cuando agregamos nuestras categorías en este combo box, pero ahora lo necesitamos cargar en un Data Grid View. Por eso vamos a hacer de nuevo esta consulta y los resultados los vamos a cargar en este Data Grid View. Es una consulta muy sencilla. Si damos un clic derecho en esta que dice categoría ventas, vamos a ver esta consulta y el resultado lo vamos a presentar en un dataset y vamos a cargar directamente a nuestro DGB productos, pero este es el que nos sirvió en su momento cuando hicimos la implementación de este código. Este mismo resultado lo estamos cargando directamente en esta parte, lo estamos recuperando para cargarlo a nuestras categorías. Estamos ocupando el mismo de nuestra clase database que ocupamos en este procedimiento, en este Data Grid View. Vamos a ver dónde tenemos implementado aquí. Aquí es donde tenemos implementado esa misma. Esa misma la estamos reutilizando, nada más que únicamente estamos obteniendo los datos del dataset y lo estamos recuperando aquí. Espero que no les cause confusión esta. Es simplemente implementar estas dos líneas de código para que tengamos el resultado en este Data Grid View.
Vamos a agregar también otro Data Grid View en esta parte, en esta sección, donde estamos agregando nuestros productos al dar doble clic en cada uno de estos. Le he nombrado DGB Carrito, simulando un carrito de compras. Si vemos, este tiene las columnas creadas. Este no lo tiene porque lo crea desde la consulta. Este lo estoy creando con este botón que vemos aquí. Si damos un clic, se despliega este menú. Tiene dos opciones, uno para agregar columnas y otro para editar columnas. Este de agregar columnas vamos a usarlo primero. Vamos a nombrar las columnas. Si vemos, yo nombré la primera como producto. Aquí vamos a escribir el nombre de nuestra columna y el nombre del encabezado. Ese encabezado que mostramos aquí. Tenemos otras columnas más de cantidad, precio y uno de eliminar. Este de eliminar, cuando creen esa columna, le cambian desplegando este que dice tipo. Deben seleccionar esta que dice Data Grid View Image Column. De esta forma vamos a crear únicamente la columna eliminar para que le podamos agregar una imagen. Si se dieron cuenta, ahí muestro una imagen que nos va a servir para eliminar el producto que tenemos en ese registro. Voy a cancelar. Posteriormente, cuando ya tengan creados todas las columnas, vamos a irnos a editar columnas y así veremos todas las columnas que creemos. Si se dan cuenta, aquí únicamente estoy mostrando cuatro columnas: producto, cantidad, precio y eliminar. Estas no las estoy mostrando en el Data Grid View. Lo que vamos a hacer con estas columnas, la primera, voy a hacer un poco más amplio para que tengamos una apreciación completa. Voy a dar clic en este botón para que se muestre en alfabético. A esta yo le he asignado esta propiedad width con un tamaño de 235. Esta de 90, esta columna de 125 y esta de 90. Estas tres que vemos aquí, vamos a cambiarle la propiedad visible como falso para que no se muestre en nuestro Data Grid View. Y esta de eliminar, vamos a buscar esta propiedad que se llama Image y aquí vamos a buscar el icono que queremos mostrar en ese campo. Si se dan cuenta, aquí yo estoy agregando el icono de eliminar para que cuando tengamos ya un registro se va a mostrar ese icono. Vamos a verlo en tiempo de ejecución. Vamos a agregar algunos productos y posteriormente vamos a eliminarlos para ver la funcionalidad de ese botón. Voy a agregar varios y aquí vemos ese icono. Si doy un clic en cualquier columna diferente a la de eliminar, únicamente podemos seleccionar esa columna. Pero si damos un clic en este icono, se elimina el registro. Y así posteriormente vamos a tener la necesidad de eliminar algún registro únicamente dando clic en este icono y automáticamente se nos debe actualizar el subtotal y el total. En este campo estoy mostrando la suma de las cantidades y en este la suma del precio. Si vemos, eh, tenemos aquí la suma, el resultado lo obtenemos en este campo y conforme vayamos eliminando se va a ir actualizando estos datos. Y como eliminamos todos, se nos queda en ceros. Vamos a ver la implementación de ese código.
Voy a seleccionar este Data Grid View y vamos a buscar, voy a moverme porque ya está, no me estaba mostrando estas propiedades. Vamos a dar un clic en este icono que se llama evento y cuando tengamos seleccionado el Data Grid View debemos de buscar un evento que se llama Cell Click. Vamos a dar doble clic para irnos a este procedimiento. Aquí es donde debemos de implementar ese código para que podamos eliminar el registro seleccionado. Vamos a crear dos variables. Vamos a hacer una condición de que si el DataGrid View de GB Carrito tiene registros, eso quiere decir esta línea de código, traducido literalmente, aquí dice si es mayor a cero, quiere decir que si tiene datos. En ese momento vamos a implementar este código. Aquí vamos a hacer una validación. Esta línea que dice if e.columnIndex es igual a 6, esto le estamos indicando de que si hemos dado un clic en la columna 6 de nuestro Data Grid View, la columna eliminar corresponde a la columna 6. Entonces, si damos un clic en esta columna, en ese momento va a eliminar el registro seleccionado. Antes debemos de llevarnos en esta variable la cantidad que tiene esa fila, ese registro. Siempre tienen uno, como lo pudieron ver, y también vamos a llevarnos en esta variable el precio de venta que tenemos en la columna 2. Vamos a regresarnos al Data Grid View. Esta es la columna 0, el producto, la columna 1 es la cantidad y la columna 2 es el precio. Posteriormente ya tenemos esos datos en estas variables y con esta línea de código eliminamos el registro del Data Grid View. Y en este campo txt cantidad y txt subtotal, que son estos dos campos, vamos a actualizar los datos. Vamos a decirle que lo que tengamos en ese campo le vamos a restar el valor de esta variable. Igual para el siguiente campo, lo que tengamos ahí le restaremos el precio de venta. De esa forma, cada vez que eliminemos un registro, se irán actualizando estos dos campos. Vamos a continuar con nuestro punto número 4. Agregar Picture Box para mostrar las imágenes. Estos son los Picture Box que vamos a implementar en este cuadro. Aquí he agregado otro Group Box, este control. He agregado uno general que encierra a todos. Si se dan cuenta, llega hasta aquí. Y dentro vamos a encontrar otro group box y otro más en la parte de abajo. El primero va a agrupar los tres primeros productos y el segundo los tres siguientes para que sumen 6. Además de esos controles Picture Box, aquí vemos que todos son Text Box. Este está vacío y los demás le estoy poniendo ceros porque aquí vamos a tener números. Ahora, cuando vimos este procedimiento, vamos a repetirlo. Aquí estamos llenando esos estos campos que vemos aquí. Cuando seleccionamos una categoría, también vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar doble clic o vamos a irnos más bien al evento del Data Grid View. Vamos a buscar el evento click.
Vamos a dar doble clic y en este evento también vamos a hacer otra consulta. Vamos a hacer la misma consulta porque son los mismos datos que vamos a enviar a esta sección. Por lo tanto, esta misma columna también la vamos a tener cuando demos clic en una categoría. Vamos a obtener los resultados en un dataset. Vamos a hacer la misma validación y vamos a implementar lo mismo que implementamos cuando implementamos este código. Es el mismo código. Sí, como pueden ver, aquí tenemos la misma consulta y aquí tenemos la misma consulta. Este está implementado en el evento clic aquí. Ok, aquí ya no explico, fue lo mismo que expliqué, que vamos a llenar en nuestros campos y vamos a cargar la imagen. Ok, este punto 5 son los text box que vemos aquí. Vamos a ver el siguiente código. Si se dieron cuenta, al dar doble clic en la imagen de nuestro producto, es cuando se cargan los datos en este Data Grid View. Vamos a irnos al evento click de uno de ellos porque estos códigos es el mismo que vamos a implementar en todos. Vamos a ver el primero únicamente. Voy a dar doble clic en, debe ser en el evento doble clic. En el evento doble clic estoy implementando este código, a manera de que para que se agregue este registro en este Data Grid View debemos de dar doble clic. Aquí vamos a hacer la validación que todos los campos tengan datos. En caso de que no, vamos a mostrar este mensaje. Porque todos los datos vamos a ocuparlo. Entonces estoy validando estos 4 campos que tengan datos, porque de otra forma nos daría una inconsistencia. Vamos a crear estas variables. Esta variable la voy a inicializar con 1. El precio de venta lo vamos a obtener con el contenido de este campo, precio venta 1, que es este campo. El impuesto lo estoy obteniendo de este campo. Aquí es donde vamos a mostrar el impuesto. Es la tasa del impuesto. Y el total va a ser una operación de la cantidad por el precio de venta. En la siguiente línea vamos a agregar ese producto a nuestro Data Grid View. Vamos a agregarlo aquí. Con esta línea lo agregamos. Esta misma línea es la que implementamos cuando desarrollamos nuestro formulario de ventas. Vamos a irnos ligeramente a ese formulario. Perdón, en la de compras, había dicho ventas. ¿Recuerdan cuando explicamos que al dar clic en ese icono se agregan? Es un procedimiento idéntico a este que estamos viendo ahorita. Vamos a volver a este evento aquí. Este es exactamente el mismo. Si tienen alguna duda, pueden repetir ese capítulo donde vimos que con esta línea de código agregamos los datos a ese Data Grid View. Vamos a agregar el nombre de nuestro
producto, la cantidad que vemos aquí, el total, el ID producto, que este ID está oculto, recuerden en esa columna la tenemos oculto, el precio de venta también lo tenemos oculto y el impuesto. En las siguientes dos líneas vamos a actualizar o vamos a ir sumando en estas dos. En una vamos a sumar la cantidad de productos y en otra el precio de la venta, esta columna. Aquí, si se dan cuenta, cada vez que agregamos un producto, aquí se va actualizando. Estas son esas dos líneas de código. Posteriormente vamos a volver a cero estas variables para que cuando agreguemos otro producto tomen los nuevos datos. Estas dos líneas de código lo que hace es que en el Data Grid View, en la columna 1, le va a hacer una alineación al centro y en la columna 2 va a alinearlo a la derecha. Si se dieron cuenta, esta cantidad lo mostró centrado y está alineada a la derecha. Vamos a ver de nuevo en tiempo de ejecución lo que hemos explicado. Voy a agregar varios productos. Esto es lo que acabamos de ver. Se muestra en esta columna el nombre. Aquí vemos la cantidad centrada. Aquí vemos el precio alineado a la derecha y nuestro botón de eliminar. Y en estas están actualizándose la suma de las cantidades y la suma del precio. Eso es lo que tenemos en el código que implementamos al dar doble clic en cada uno de estos productos. Este es el avance que tenemos hasta ahora. Espero que eh, puedan analizarlo, puedan comentar qué les parece esta interfaz, si nos falta algún dato que debamos considerar en este formulario. En el siguiente capítulo voy a tratar de abarcar los demás. Me falta llenar estos datos en caso de que un producto tenga descuento, en caso de que un producto tenga impuesto. Este campo lo pienso ocupar para que cuando vayamos a guardar la venta con este botón pagar, aquí vamos a escribir la cantidad que estamos recibiendo, a manera de que este total que vamos a presentar aquí o cubra la cantidad a pagar. La forma de pago estoy considerando estas tres, puede ser una sola, puede ser dos, ya que pueden darse esas circunstancias. En caso de que sea efectivo, en caso de que sean dos formas de pago, estos campos vamos a ocuparlo para que cuánto va a ser con una forma y cuánto con otra. Vamos a ver en el siguiente capítulo las demás funcionalidades. Espero que puedan comentar para que este formulario quede en un 100% funcional. Nos vemos en el siguiente capítulo y pues muchas gracias por estar aquí en este proyecto que me parece bastante interesante. Los veo en el siguiente capítulo. Muchas gracias.